tenido fracasos, al igual que muchos de nosotros, y precisamente vamos a hablar el día de hoy, vamos a la lección número 3, que se llama Una fe activa, y vamos a leer a partir de Génesis 14. Vamos a estar en Génesis 14, los versículos del 1 al 24, hablando sobre la vida de Abraham. Seguimos conociendo la vida de Abraham. Entonces, en el capítulo 13 del libro de Génesis, encontramos que Abraham regresa a Canaán, ¿verdad? Este relato no lo tenemos aquí en las lecciones, pero para darles un poco el contexto, Abraham regresa a Canaán y hay una separación de Abraham y Lot su sobrino, ¿verdad? El sobrino de Abraham, ellos se separan las tierras, y eso sucede antes de que lleguemos al capítulo 14. Dios da una promesa a Abraham, reafirma la promesa, ¿verdad? En el versículo 14 del capítulo 13, diciendo lo siguiente: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Entonces nuevamente el Señor reafirma la promesa hecha a Abraham y a su descendencia, y vean que dice que como el polvo de la tierra, que si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podría contarse. Es como si nosotros intentáramos contar la arena, los granos de arena del mar, ¿verdad? Es imposible. Entonces así Dios le estaba diciendo a Abraham que él tenía lo que Dios iba a hacer y cuál era la promesa. Entonces, si usted va a su libro de apuntes, ahí vamos a ir el libro de apuntes, Abraham siguiendo la promesa de Dios, lección número 3, fe activa. Yo les voy a ir mencionando los puntos y usted puede ir anotando conforme vayamos avanzando sobre la lección. Entonces, lamentablemente, ¿qué podemos aprender? Ustedes, ya vimos en el repaso de la lección anterior, el pecado siempre tiene consecuencias, siempre vamos a tener consecuencias por el pecado, siempre, al igual que Abraham, ¿verdad? Nosotros nos vamos a equivocar. Él se equivocó, ¿verdad? Como ustedes tienen ahí en sus apuntes, tuvo temor y eso lo llevó a que mintiera, ¿verdad? Cometiera un pecado contra Dios, y luego todo lo que le suceda al faraón, ¿verdad? El pecado siempre tiene consecuencias. Entonces, en nuestra vida, si hoy el tema que vamos a ver hoy acerca de la fe activa, nosotros tenemos que reflejar visiblemente, así como hablábamos ahora, ¿verdad? Nuestra forma de vivir debe reflejar el compromiso que nosotros tenemos con Cristo, como seguidores de Cristo, y así debe ser nuestra vida. Y en el capítulo anterior, cuando Dios, Abraham le sucede, a partir de que Abraham llega a Egipto, y le sucede esta situación con el faraón, donde él miente por temor, vemos que no estaba reflejando lo que realmente la vida de fe que estuvimos estudiando en los primeros pasos, ¿verdad? En el capítulo 12, y vemos que así como nosotros, Abraham era un hombre como nosotros que se equivocó, tuvo temor, y bueno, eso llevó a tener consecuencias que la gente alrededor lo pudo notar. ¿Por qué la gente alrededor podía notar lo que le estaba pasando a Abraham y que Abraham estaba desobedeciendo al Dios de Israel? Porque hubieron consecuencias. ¿Y quién vio esas consecuencias? Si ustedes leen el capítulo 12, a partir del versículo 10, ¿quién fue el que vio las consecuencias de lo que Abraham estaba haciendo? ¿Quién fue el que recibió esas consecuencias? El faraón, ¿verdad? El faraón, el pueblo de Egipto vio las consecuencias de lo que Abraham estaba haciendo, y él estaba desobedeciendo a Dios y al llamado que Dios le estaba dando. Entonces, Génesis capítulo 14, dice el primer punto: actuando en fe.
en los versículos 14 del 1 al 16. Actuando en fe, versículos 14 del 1 al 16. El primer punto dice que los fracasos previos no te entorpezcan. Que los fracasos previos no te entorpezcan. Entonces ahí vamos a poner que primero, si nos devolvemos y revisamos los fracasos de Abraham, Génesis 12 del 10 al 20, no lo vamos a leer, pero para que ustedes recuerden y tengamos un poco el contexto de lo que estaba pasando, se había acobardado frente a una circunstancia difícil, que fue lo que vimos en la lección anterior. Abraham se había acobardado frente a una circunstancia difícil, que fue lo que pasó en Génesis 12 del 10 al 20. Y eso nos habla de un fracaso en la vida de Abraham. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido fracasos en la vida cristiana? Pero, ¿qué creen que hizo Abraham? Abraham es el siguiente punto que vamos a poner ahí, que los fracasos no te entorpezcan. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, en lugar de huir, él se equivocó, mintió. Pasa esto con el faraón, el Señor hiere a faraón, versículo 17. Pero ¿qué pasó con Abraham? Bueno, en lugar de huir del peligro, dice la Biblia que él mostró fe, y es lo que vamos a ver en el versículo, por ejemplo, capítulo 14, versículo 14, dice lo siguiente. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en casa, 318 en total, y salió en persecución hasta Dan. Ahí encontramos que Abraham, ¿verdad? En vez de haberse acobardado y haber pensado que le había fallado a Dios, que él había tenido un tropiezo, vemos que ahorita vamos a ver toda la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con los reyes? Toman a Lot, y por qué Abraham lo va a liberar y por qué muestra valentía. Y otra vez volvemos a ver a un Abraham de fe, ¿verdad? Abraham dando pasos de fe y caminando, ¿verdad? Mostrando su valentía ante lo que estaba pasando y sucediendo en otra circunstancia difícil que se encuentra Abraham. Entonces, para entender un poco el contexto literario de lo que estaba pasando aquí, si nosotros empezamos a leer el versículo 1 del capítulo 14, dice lo siguiente: aconteció en los días de Arramfel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elán, y de Tidal, rey de Goyín, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semebe, rey de Seboín, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Versículo 3, estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidín, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. Y versículo 5, en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astaroc, Carnaín a los husitas, en An a los semitas, en Seif Kiriatín, y a los oreros en el monte de Seir. Vea qué montón de nombres más extraños encontramos ahí de estos reyes. Y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Entonces el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidín, es decir, Kedorlaomer, rey de Elán, a Tidal, rey de Goyín, a Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y dice el versículo 10, el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra al huir cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Entonces vea que aquí el capítulo 14 está describiendo una serie de conflictos de los reyes, ¿verdad? Lo que estaba pasando, había una guerra, una serie de conflictos en Mesopotamia que nos muestran ahora a Abraham como un poderoso guerrero, ¿verdad? Abraham está pasando esta situación, hay un conflicto, hay una guerra, su sobrino es tomado cautivo por estos reyes, ¿verdad? Ellos tomaron Sodoma y todo lo que habitaba en Sodoma, y vemos aquí que
aparece, ¿verdad? Abraham con su ejército para ir a liberar a Lot. Entonces él también se había preparado previamente y incrementados, ellos, como vimos en el capítulo 13, se habían separado, Lot y Abraham, eso específicamente en los versículos, Génesis capítulo 13, versículos del 2 al 7, podemos ver que previamente Abraham había incrementado su riqueza, ¿verdad? Él se había hecho más rico, dice el versículo 2 del capítulo 13, Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio era Betel y Jai. Entonces vean que se habían separado, ¿verdad? Abraham había dejado a Lot que él eligiera la tierra del valle del Jordán, y Lot había elegido, ¿verdad?, Sodoma, y por eso lo había sido llevado cautivo. Entonces, si seguimos ahí, vamos al segundo punto que dice: presta atención a los efectos de tus decisiones. Presta atención a los efectos de tus decisiones. Entonces, ¿qué pasó? Cuando, como les decía, el pecado siempre tiene consecuencias, y vean que la decisión de Abraham de mentir, ¿verdad?, llevó a Faraón a recibir las consecuencias de su pecado. Entonces, el escoger actuar engañosamente lo llevó a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Podemos poner ahí: Dios afligió a Faraón y a su casa. Esos fueron los efectos de las decisiones de Abraham. Génesis 12, del 2 al 3. Génesis 12, del 2 al 3, perdón, del 12, no, del 2 al 3. Dios afligió a Faraón y a su casa. Luego, después en el capítulo 14 vamos a ver otro efecto de sus decisiones. Dice: sus decisiones resultaron en bendición en lugar de aflicción, que es lo que pasa en el capítulo 14 cuando él libera a Lot, con sus ejércitos va y libera a Lot. Y también el efecto de sus decisiones marcaba, ¿verdad?, el inicio, el comienzo de la promesa de Dios. Y ahora vamos a encontrar, segundo punto, dice ciclos de bendición. Vamos a ver de Génesis 14, del 17 al 24. Aparece un personaje que vamos a ver aquí. Aparece un personaje que, ¿alguien sabe el nombre? Se llama Melquisedec. Aparece Melquisedec para bendecir a Abraham. En el versículo 17. Entonces dice que a su regreso, bueno, él se había movilizado con sus ejércitos, ¿verdad? Había ido a recuperar a su sobrino que había sido tomado cautivo. Ya Abraham sabía, ¿verdad?, que el efecto de sus malas decisiones, pero ahora estaba recapitulando y él ahora estaba tomando una buena decisión. Ahora tenía sus ejércitos, se había preparado, ahora que la tierra había sido separada, y él va y libera a su sobrino Lot. Entonces, seguimos y dice ciclos de bendición a partir de versículo 17 de capítulo 14. Primero, bendecido por las naciones. Segundo, una bendición a las naciones. Y tercero, bendecido por el Dios Altísimo. Entonces, en el número 1 vamos a encontrar que después de él derrotar a este rey y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote del Dios Altísimo, y él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Entonces aquí Melquisedec, ¿verdad?, la aparición de Melquisedec viene a ilustrar el comienzo de un cumplimiento de la promesa divina de Dios a Abraham, que leíamos ahora en el capítulo 13 a partir del versículo 14. Ilustra ese cumplimiento, ¿verdad? Vemos a Melquisedec bendiciendo a Abraham, y vemos que ya Dios había comenzado a engrandecer, ¿verdad?, la vida de Abraham, y bendecir a otros como el resultado de lo que iba a ser esa bendición para Abraham, que era lo que decía la promesa en Génesis 12, 2 al 3, ¿verdad?, que él iba a ser bendito y todas las familias de la tierra también. Entonces empieza bendecido por las naciones. Específicamente vamos a poner ahí la bendición de Melquisedec, ilustra el comienzo
de la promesa divina a Abraham, que eso lo van a encontrar en Génesis 12, del 2 al 3. También dice que iba a ser una bendición a las naciones. ¿Por qué Abraham iba a ser una bendición a las naciones? En el segundo punto que dice una bendición a las naciones. Porque primero, él iba a derrotar a los reyes de Mesopotamia, que era lo que estábamos leyendo. O sea, él garantizó la seguridad en ese momento, una seguridad militar para el pueblo. Él había derrotado a estos reyes que habían causado, ¿verdad?, que estaban invadiendo y que estaban generando este conflicto y abusando de los pueblos. Pero Abraham derrota a estos reyes y trae un momento de seguridad para ellos y sus habitantes, y aquellas naciones que estaban alrededor iban a ser bendecidas por Abraham al él haber derrotado a estos jueces, a estos reyes. Número 3, bendecido por el Dios Altísimo. Aquí encontramos un nombre de Dios, que es el Dios Altísimo. Lo menciona la escritura aquí cuando habla de Melquisedec, y que dice que lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Entonces en ese tercer punto encontramos que dice bendecido por el Dios Altísimo. Entonces ese es el nombre de Dios. Si estudiamos los nombres de Dios, ese es el Elyon. El Elyon es el que hace referencia al Dios Altísimo, se traduce como el Dios Altísimo. Y ese nombre, el Elyon, ilustra la supremacía de Dios sobre la tierra, ¿verdad? La soberanía de Dios como gobernador y juez sobre la tierra, y cómo aún sobre los reyes de Mesopotamia Dios es soberano, ¿verdad? Y Abraham vino a derrotar. Entonces esa bendición que viene a traer Melquisedec, y dice el Elyon, ¿verdad? El Dios Altísimo, nos viene a ilustrar eso, ¿verdad? Como Dios, una representación de Dios como el gobernador, ¿verdad?, y juez de la tierra, como soberano sobre toda la tierra, y cómo todos los reyes se tienen que rendir ante él. Y esto lo reconoció Melquisedec y atribuyó, ¿verdad?, esa victoria a Abraham. Después de que él tiene la victoria sobre estos reyes, ¿verdad?, dice que Melquisedec viene sobre Abraham y lo bendice y le entrega pan y vino. Y ahora las naciones, ¿verdad?, iban a tener fe en que iban a estar bajo la protección del Dios soberano, que era el Dios de Abraham, que iba a traer seguridad a las naciones. Luego dice que Abraham le da el diezmo de todo a Melquisedec, y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto que los jóvenes han comido, y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol, Manré, ellos tomaron su parte. Entonces, cuando encontramos la figura de Melquisedec, si seguimos al punto número 3 que ustedes tienen ahí en sus hojas, dice que Melquisedec viene a ser una representación de Cristo. Eso está, si nos vamos al libro de Hebreos, vamos a movernos al libro de Hebreos, que dice viendo a Cristo en Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Y el primer punto que tenemos ahí es que dice que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví había sido escogida, ¿verdad?, como la tribu sacerdotal, y de su descendencia, de la descendencia de Leví, iban a estar aquellos que iban a servir al Señor como sacerdotes del Dios Altísimo. Pero dice aquí que Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, es superior al de Leví. Entonces estamos viendo un tipo de Cristo, ¿verdad?, una figura de Cristo en la figura de Melquisedec. Y el autor de los Hebreos hace una comparación diciendo que este Melquisedec, rey de Salem, versículo 1 del capítulo 7, que hablaba está mencionando la historia de Abraham, ¿verdad?, cuando él se encuentra con Abraham y Abraham había derrotado a los reyes. Dice que este Melquisedec no tenía, primeramente significa rey de justicia, y rey de Salem, esto es rey de paz. Versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos: sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de día ni fin de vida,
siendo semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Si nos vamos al versículo 4, dice: consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín, y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, que sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces vemos que este Melquisedec, ¿verdad?, que no tenía genealogía, que era superior al sacerdocio levítico que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Melquisedec es superior a Leví. Entonces ahí pueden poner como referencia, ¿verdad?, lo que menciona Hebreos 7, compara, ¿verdad?, Melquisedec con el sacerdocio levítico, como Melquisedec era superior, por eso él es un tipo de Cristo, y cómo Jesucristo fue declarado sacerdote por Dios. Eso está, si nos vamos un poco más adelante, ahí mismo en el capítulo 7, el segundo punto que pueden poner es Jesucristo declarado sacerdote por Dios, y el primer punto, Melquisedec, ¿verdad?, superior al sacerdocio levítico, ya que era un tipo de Cristo. A partir del versículo 16, dice, versículo 15, leo desde el versículo 15: y a esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vean que Jesucristo es declarado, ¿verdad?, superior. ¿Qué pasaba? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos podían ofrecer sacrificios temporales, pero Cristo vino a ofrecer un sacerdocio a perpetuidad, ¿verdad? Él iba a permanecer para siempre, y el sacrificio de Cristo iba a hacer posible que siempre pudiéramos tener limpieza del pecado. Punto número 2, dice: el sacerdocio de Cristo es como el de Melquisedec, que era lo que estábamos viendo, y es el tema principal de Hebreos, ¿verdad? Cómo Cristo es superior. Si queremos hacer un resumen del libro de Hebreos, tenemos que hablar de la superioridad de Cristo, ¿verdad? Él es supremo sobre todo, y cómo Él fue mejor que todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Entonces ahí pueden poner la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, cómo Jesucristo es sumo sacerdote, ¿verdad?, según el orden de Melquisedec, y por extensión es superior al de Leví, ¿verdad?, cómo este sacerdocio de Cristo fue superior al de Leví. Gracias a eso, a que Él es el sacerdote, ¿verdad?, que puede ofrecer el sacrificio, o ofreció el sacrificio perfecto, dice, punto número 3, Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Entonces, como les decía, el sacerdocio, pueden poner ahí, el sacerdocio de Leví era temporal, el de Cristo es eterno. Los sacrificios del Antiguo Testamento podían remover el pecado de manera temporal. Si leemos, por ejemplo, el versículo 18 de Hebreos 7, dice: porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, en el versículo 18, y también si nos vamos al versículo 26, dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Bueno, que el sacerdocio de Leví era temporal, que los sacerdotes no podían remover el pecado solo de manera temporal, Hebreos 7, 26 y 27, que el sacrificio de Cristo es eterno, por eso es un sumo sacerdote perfecto, y que su muerte y resurrección tratan con el pecado de manera final y permanente, como acabamos de leer. Él, como los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos necesitaban primero
presentar sacrificios por sus pecados, para que sus pecados fueran perdonados, y luego por el pueblo, y de manera temporal. Pero dice, este sumo sacerdote lo hace una vez y para siempre. Cristo se presenta, ¿verdad?, como sumo sacerdote, y hace un sacrificio que fue y que valió para siempre, y dice que fue hecho perfecto, el Hijo hecho perfecto para siempre, en el versículo 28 de Hebreos capítulo 7. Entonces tenemos ahí sacerdocio de Melquisedec superior al de Leví. El sacerdocio de Cristo es como el de Melquisedec, y Cristo es el sumo sacerdote perfecto. Ahora vamos al último punto que dice la aplicación. Dice fe que toca a otros. Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de Abraham en el capítulo 14? Aprendimos que aún de nuestros fracasos, ¿verdad?, aún de nuestras debilidades, aún en nuestro mal actuar, ¿verdad?, en los errores, Dios puede hacer su obra, ¿verdad?, y a trabajar. Eso lo hizo también con el apóstol Pablo. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 26, Primera de Corintios 1, 26. Dice Pablo, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Entonces vemos la vida de Pablo, ¿verdad? Pablo también se había equivocado, había incluso perseguido a la iglesia de Dios, pero encontró que en nuestra debilidad, ¿verdad?, a veces en nuestras debilidades Dios puede actuar. Entonces ahí vamos a poner que Dios puede usarnos a pesar de nuestras debilidades y fracasos. Segundo, que aprendimos de Abraham, es que su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. También eso mismo se lo dijo el Señor a Pablo en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 12, Segunda Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí, decía Pablo. Entonces vimos como también en la debilidad, ¿verdad?, cuando Pablo estuvo en su enfermedad, él pudo ver al Señor actuar. Y por último también, ¿qué aprendemos de Abraham? De que nuestra fe no solamente debería afectarnos a nosotros, sino que también debería afectar a quienes nos rodean, ¿verdad? Vemos que Abraham se había equivocado, y eso tuvo unas implicaciones sobre el pueblo de Egipto, ¿verdad?, sobre Faraón, todo lo que les aconteció. Y de la misma forma, cuando nosotros pecamos, ¿verdad?, cuando nos equivocamos, pues vamos a afectar a otras personas. Y así como Abraham, ¿verdad?, a medida que nosotros respondemos al llamado de Dios, debemos ser un reflejo de la fe que profesamos, ¿verdad?, un reflejo de Cristo. Y fue lo que pudo reivindicar a Abraham. Probablemente vamos a ir aprendiendo que Abraham nuevamente fracasa. Hubieron altos y bajos para Abraham, pero la Biblia nos muestra, ¿verdad?, hombres de fe que también se equivocaron, pero al final, detrás de eso, podemos ver a un Dios de gracia, ¿verdad?, un Dios de misericordia, que a pesar de sus errores, y un Dios que cumple sus promesas, porque a pesar de que Abraham se equivocara, Dios cumplió la promesa, y esa promesa estuvo vigente para Abraham y su descendencia. Y dice, si nos vamos para terminar, y pensando en cómo nosotros como creyentes debemos afectar, ¿verdad?, a otros, en cómo vivimos, y así como lo vimos en Abraham, en su fe. Por eso nos habla de una fe activa. Dice Colosenses capítulo 3, en los versículos del 12 al 15. Colosenses capítulo 3, en los versículos del 12 al 15.
decía Pablo, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístasen de tierna compasión, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Entonces vean que dice, vístasen como escogidos de Dios, revístasen de tierna compasión y bondad y humildad, mansedumbre y paciencia, dice perdonándonos unos a otros. Entonces Abraham nos enseña que mi vida de fe debe afectar a otros, entonces yo me debo preguntar si realmente mi vida de fe afecta a otros, ya sea para mal o para bien. Puede ser que yo soy una mala influencia para otros, pero vemos que la vida, la reivindicación de Abraham, ¿verdad? Y su fe activa con esta derrota que él hace sobre los reyes y nuevamente, ¿verdad? Se enrumba en la promesa de Dios. Él derrota a estos reyes, trae seguridad, influencia al pueblo, y hay incluso bueno, a su sobrino que va y lo recupera del cautiverio. Vemos que la fe activa es una fe que toca a otros. Entonces la pregunta es si nuestra fe está alcanzando a otros, ¿verdad? Si otros están pudiendo ver si realmente yo soy creyente, si mi fe está impactando a mi alrededor. Entonces eso es lo que nos enseña esta lección de hoy acerca de la fe activa, que nuestros fracasos, ¿verdad?, no entorpezcan, ¿verdad?, nuestras decisiones, y que podamos mostrar a otros que Cristo vive en nosotros, ¿verdad?, que hay esperanza en Jesucristo. Así que vamos a terminar orando. Dios, gracias por tu palabra, Señor, porque podemos ver